El versículo que vamos a estar estudiando es el verso 7 del capítulo 3 de la epístola a los Hebreos. El mensaje de hoy le he puesto como título: si oyereis hoy su voz. Hebreos 3, le animo a que lo leamos nuevamente a partir del verso 1, pero como dije, nos vamos a enfocar solamente en el verso 7. Dice el verso 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Como podemos observar, mis hermanos, el escritor, al iniciar esta epístola en el capítulo 3, llama primeramente a sus lectores a considerar a Cristo, en quien están estos dos oficios supremos. Este oficio de sumo sacerdote, el más importante en el Antiguo Testamento, y también el oficio de apóstol, el oficio más importante en el Nuevo Testamento. Y habiendo dicho esto, exhorta a la iglesia a fijar sus ojos en Cristo, para después exponer metafóricamente la superioridad de Cristo sobre Moisés y sobre todos aquellos que son su casa, que son su iglesia. Y una vez habiendo dicho esto, en el verso 7 presenta una advertencia irremediable, mis hermanos. Su llamado viene con el sello y las credenciales de la autoridad divina. Él dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Okay? El escritor no viene bajo su propia autoridad. Él viene con la autoridad del Espíritu Santo. Es como si dijera: no lo estoy diciendo yo. Como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Esta advertencia, mis hermanos, es tomada del Salmo 95. Esta pequeña frase fue dada primeramente en boca de David, y David atribuye estas palabras a Jehová. Él dice en el Salmo 95, a partir del verso 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová vuestro Hacedor,
porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿a quién se refiere? A Jehová. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Y nuestro escritor en la carta a los Hebreos atribuye estas mismas palabras, pero ahora dice al Espíritu Santo, fue quien dio esta revelación. Ahora, mis hermanos, es muy importante que consideremos la mención del escritor, esta referencia que él hace al Espíritu Santo en nuestro texto, la manera en cómo nuestro escritor cita este testimonio, confirma una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Pedro también dijo algo muy similar en Hechos 1:16, dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, refiriéndose a la sucesión de Judas. Entonces, de pasajes como estos, mis hermanos, esto es un breve paréntesis lo que estoy haciendo, de pasajes como estos y de otros más, la iglesia a través de los años ha formulado la doctrina del Espíritu Santo. La ha estructurado de tal forma hasta llegar a convicciones firmes y comprobables de quién es el Espíritu Santo, comprobar su persona, su divinidad, sus atributos divinos. Y tenemos ahora lo que es parte de este fundamento de nuestra fe cristiana, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces dice de este solo texto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. De este solo texto, mis hermanos, podremos extraer doctrinas que han sido pilares en la fe cristiana. Por ejemplo, al escuchar lo que he leído, podemos extraer la doctrina acerca de su divinidad. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios, lo acabamos de leer. David dice, Jehová, si oyereis hoy su voz. Y tenemos ahora en Hebreos al escritor citando esta misma escritura, pero atribuyéndosela al Espíritu Santo, porque Dios habló a través de la boca de David. También podemos reconocer que el Espíritu Santo es una persona. Esto está implícito al decir el Espíritu Santo dijo. No es una fuerza impersonal, es una persona, dijo. Su personalidad está implicada en este solo texto. El Espíritu Santo es eterno, pues como hemos dicho, fue exhibido mucho antes de la encarnación de Cristo, porque el Espíritu Santo habló en boca de David, quien en un sentido es padre de Cristo en generaciones pasadas. Ahora, y si el Espíritu Santo es Dios, mis hermanos, y en esta mañana deja oír su voz, entonces nada más importa. Entonces lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por escuchar con todo nuestro entendimiento. La mención del Espíritu Santo en nuestro pasaje, mis hermanos, es totalmente importante. Es de quien se dice cometemos el pecado imperdonable. Es de quien se dice que escudriña los corazones, los pensamientos. Entonces, ignorar lo que Él dice es totalmente un pecado grave, sin perdón, sin oportunidad. Y eso es lo que la Escritura llama blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y si muchos acá pudiésemos ver el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo como un pecado que pertenece a una élite de pecadores, unos pecadores impíos en gran manera. Eso solamente lo cometen aquellas personas que son terriblemente malos. Pero si nos ponemos a pensar un poco, mis hermanos, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es uno de los pecados más comunes. Es simplemente rechazar su voz. Es simplemente despreciar su mensaje. No hay oportunidad para aquel que resiste al Espíritu Santo. No hay forma de que éste pueda ser perdonado. Este pecado es tan común y natural en el corazón del hombre.
Entonces, mis hermanos, hoy por medio de su palabra escrita, nos habla a nosotros diciendo, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Entonces, mis hermanos, rechazar el mensaje del Espíritu Santo será lo más insensato de nuestra parte. Sería lo más miserable, la respuesta más horripilante que podríamos regresar a Dios. Si Él obtiene un no como respuesta después de haber hablado, Él está diciendo, ustedes son como aquellos en el desierto. Ustedes son como aquellos que fueron libertados por Moisés y que todos aquellos que no escucharon mi voz murieron en el desierto. Vinieron diversos juicios sobre ellos. Él está diciéndonos, si hemos puesto atención a lo que hemos escuchado, Él está diciendo, yo no tengo ningún problema para volver a jurar en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Espíritu Santo tiene esa autoridad, como lo está diciendo aquí en este pasaje. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Quién habría de levantar su voz y decir, hey, Espíritu Santo, ¿qué haces? ¿Por qué juras que no entraremos en tu reposo? ¿Quién eres? Soy Dios. El Padre está de acuerdo, el Hijo está de acuerdo. Los tres hemos jurado en contra tuya, no entrarás en nuestro reposo. Los ángeles tienen escrito el decreto acerca de ti y ellos saben a dónde vas. Muchos dirán, bien hermano, entiendo el punto, pero de verdad yo creo en lo profundo de mi corazón, yo no estoy en contra de lo que está diciendo. No estoy en contra ni me opongo al Espíritu Santo. Sé que Él ha hablado por medio de las Escrituras. Sin embargo, mis hermanos, si estamos escuchando correctamente lo que estamos leyendo, no solamente nos dice a quién debemos oír, sino también nos dice el momento en que debemos oír. Él dice hoy. Hoy. Entonces, igual de pecaminoso es aquel que rechaza rotundamente, con odio, el mensaje de la palabra, como aquel que dice mañana, después. Algunos de ustedes, mis hermanos, están retardando su respuesta. Y esto es igual de grave. Esto es igual de terrible. ¿Qué están haciendo? Están midiendo al Señor. Lo están tentando. Lo están provocando. Sé que esto es lo que me demanda. No lo hice y no pasó nada. A ver, nuevamente, ¿acaso será un Dios que ve? ¿Acaso es un Dios que castiga? ¿Acaso es un juez justo? Lo vuelvo a hacer y no pasó nada. ¿Es un Dios que ve? ¿Será que en verdad provee? A ver, Señor, provéenos de tal misericordia. A ver, ¿eres paciente? Y otra vez, y otra vez. Si oyereis hoy su voz. ¿Cuándo es el tiempo? Mañana. Más adelante, yo sé que nomás arreglo estas cosas y entonces podré ponerme a cuenta. Hasta entonces podré servirte, Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy es el tiempo, mis hermanos. Este hoy es aplicable al tiempo de la gracia, estos postreros días en el que Mesías haría su aparición y los cuales se han extendido por un poco más de 2000 años. Esta palabra hoy demuestra la buena disposición de Dios en extender su gracia como una oportunidad para todo aquel que desee apropiarse de ella. Y mire con cuánta sinceridad, mis hermanos, el Espíritu Santo entrega su salvación. Él dice, si oyereis hoy su voz, si la oyes. Es como si dijera, si tus oídos son capaces de percibir el sonido de mis palabras y entiendes su significado, es porque te estoy hablando a ti. Si en este momento escuchas mi voz, si desde tus oídos hasta tu corazón escuchas que a ti te hablo, no endurezcas tu corazón, porque este es el tiempo en que te hablo a ti personalmente. No mires lo que el resto hace, no esperes a responder cuando ciertas circunstancias se acomoden.
Si otros no corren juntamente contigo, tú responde. Es a ti a quien te hablo. Sin embargo, mis hermanos, puede ser que usted no lo diga de tal forma y jamás lo haya expresado de esta manera que lo voy a decir. Pero podrías estar actuando como los burladores a los que se refirió Pedro en su segunda carta. Él dice, de los cuales ellos dijeron: hoy no me preocuparé por esto, pues desde los días antiguos hasta las cosas permanecen así desde el principio de la creación, y seguramente así permanecerán por más años. Así que, alma mía, hoy vive y regocíjate. Puede ser que no lo diga usted, ni jamás se haya expresado, pero sus acciones, sus prioridades están gritando a Dios que así es. Y aun cuando hoy, mis hermanos, se extiende, o podríamos interpretarlo bíblicamente como ese tiempo de la gracia, el cual se ha extendido poco más de 2000 años, no significa que podemos tardarnos. No es un aliciente para que tomes más tiempo, porque eso significa un largo periodo. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras, mis hermanos, de la respuesta aprobada por Dios de parte de los hombres. La primera es de este joven llamado Samuel, en 1 Samuel 3:10. Sabemos que él escuchó que Dios le hablaba, y dice que al instante respondió: habla, porque tu siervo escucha. Era un jovencito Samuel. El lenguaje bíblico puede decir que era un niño. No se había convertido quizás en un hombre aún. Era un niño. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Después tenemos a Zaqueo, un adulto. Este tuvo un encuentro con Jesús, y nos dice el Evangelio de Lucas que cuando Jesús le llamó, él descendió a prisa y le recibió gozosamente. Tenemos a otros hombres que estaban trabajando tal y como ustedes trabajan, Simón y Andrés. Y se nos dice en el Evangelio de Mateo que aquellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. No le dieron más importancia a sus oficios. El ladrón no estaba en la mejor condición. Él estaba en la condición más terrible, a punto de morir. Estando en la misma pena de muerte, tan pronto entendió que Cristo era el Salvador, él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que sea cual sea tu edad, seas un niño, seas un adolescente, seas un adulto, estés ocupado, estés en problemas, el llamado para ti es hoy. No hay nada que justifique una respuesta retardada. No hay nada. ¿Qué harás tú, mis hermanos? ¿Qué harás? Si retardas hoy la oportunidad de la salvación, ¿qué harás? Es hoy. Si tú piensas, mañana lo haré, no, es hoy. Tiene caducidad, tiene una fecha donde llegará a su fin. ¿Qué harás tú? Tú que caminas entre dos caminos, tú que a pesar de que te congregas y asistes a la iglesia con regularidad, sabes que en lo profundo de tu corazón no tienes la certeza de ser salvo. Tú lo sabes, aunque tengas casi 40 años caminando con la iglesia. ¿Qué harás tú que en lo profundo de tu corazón te inquietan estas palabras? El tiempo para no endurecerse más es hoy. Dijo el salmista en el Salmo 119: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuraré y no me retardaré. Si endureces hoy tu corazón, mis hermanos, ¿qué te hace pensar que podrás escuchar el día de mañana? Proverbios 1, 24, del 28 y luego el 33 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pensar que mañana será un mejor día, mis hermanos, es un acto suicida. Pensar que yo puedo postergar mi llamado es un acto suicida. Dice la Escritura, haciendo mal, ¿habrán de traer bien? Es totalmente contrario. Cuando los israelitas finalmente se acercaron a la tierra prometida, mis hermanos, Dios les ordenó enviar 12 espías, 12. Y ellos habrían de examinar la tierra y habrían de traer un reporte. 2, Caleb y Josué, miraron un lugar fructífero, próspero, un lugar para habitar. Pero hubo otros 10 que dieron un reporte contrario. Ellos se quejaron. Y la mayoría de la congregación ahí reunida creyó el testimonio de estos 10. Y empezaron a quejarse contra Moisés. Comenzaron a rezongar. Y esto es lo que nos dice la Escritura en Números 14, del 22 al 23, después de esta actitud. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Tenían evidencias, mis hermanos, suficientes para creer que Dios podría libertarles de una vez más. Los libertó del peor, del más grande ejército, Egipto. Tenían evidencias para confiar en Dios, que a pesar de que había unos hombres gigantes como lo reportaron los otros 10, Dios podría vencer otra vez. Caleb y Josué no subestimaron a Dios. Ellos sabían que tenían a un Dios grande, y aun cuando eso era verdad, no se dejaron intimidar por lo que miraban. Sin embargo, la mayoría no confió en el Señor. El reposo era la tierra donde el gran esfuerzo de andar y andar llegaría a su fin. Este era un símbolo de la salvación. Sin embargo, el pueblo, sin saber ni verlo así, estaban precisamente en el último minuto de la duración del hoy de Dios. Ya habían pasado 40 años y continuaban haciendo lo mismo. Ya habían pasado suficientes años y continuaban igual. A pesar de la amonestación de Moisés, a pesar de la predicación de Moisés, del llamado de Moisés, de las visiones, de las grandes maravillas, milagros, prodigios, tantas veces habían tentado e ignorado a Dios que creyeron, podemos hacerlo una vez más. Pues durante estos 40 años no ha pasado nada grave. Al contrario, ¿cómo podríamos pensar que Dios nos va a maldecir? Mira cómo nos va. Tenemos trabajo, tenemos vestido, tenemos alimento, nuestras ropas no se desgastan, tenemos agua en medio del desierto. ¿Quién diría que Dios está en contra cuando tenemos todas estas cosas? Sin embargo, por las Escrituras sabemos que eso no era una evidencia de su amor por Dios. No lo era, porque dice, me han disgustado durante 40 años. 40 años he estado irritado con ustedes, y aún así Dios les proveía lo que necesitaban. Oh Señor, yo te doy gracias por tus bendiciones, por tu favor. Y en el pensamiento dices, porque a pesar de que soy pecador e impío y que no te busco, que no te deseo, tú me sigues bendiciendo, Señor. Eso no es una evidencia del amor de Dios. Ellos estaban en los límites de la tierra. El último segundo de la paciencia de Dios llegó a su fin, exactamente en los límites, en la frontera para entrar a la tierra prometida. Él dijo, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Usted puede estar a punto de recibir a Cristo, mis hermanos.
Usted puede estar en el lugar correcto, escuchando la predicación correcta, la instrucción correcta, el evangelio puro y sano. Y sin embargo, seguir jugando a la idea y pensando, Señor, pruébame una vez más que existe. Pruébame una vez más que me estás llamando. Haz algo para saber que estoy listo. Permíteme, Señor, hacer esto o aquello antes de. Un día te acercarás nuevamente para preguntar, Señor, a ver, no, ya fue demasiado tarde, ya fue suficiente. Se acabó el hoy, ya es mañana. Ya es mañana. Nunca verás mi reposo. Y esto se lo dice tanto a niños, jovencitos, adultos, ancianos. Israel tuvo evidencias más que suficientes para confiar en Dios bajo el liderazgo de Moisés. ¿Cuánta más evidencia tenemos nosotros hoy? Tenemos la evidencia de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Se nos ha dicho, murió en una cruz. Y no solamente eso, se nos dice, resucitó al tercer día y vive y salva a los hombres. Solamente Cristo fue confirmado con mejores milagros que los de Moisés. Y ya lo hemos visto en mensajes pasados. Fue confirmado con una mejor doctrina. Jamás ningún hombre había hablado como Él. La evidencia está allí, es segura. Y no es solamente en las Escrituras, en la historia, todo cuanto rodea este evento nos indica una sola verdad. Esto es comprobable. Jesús resucitó. Y tenemos entre nosotros, mis hermanos, la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, las evidencias son mayores. La incredulidad frente a tan abrumadora evidencia es verdaderamente trágica para nosotros. Hoy en día es mucho más grave. Hay mayor luz en este tiempo que la luz que tuvieron estos que murieron en el desierto. Creer que yo tengo un mejor tiempo que el que Dios me propone, es decir, Señor, tú estás equivocado. Yo sé cuándo es el mejor tiempo. Yo sé que cuál es el tiempo para mí. Esto brota de un corazón de incredulidad, mis hermanos. Es presunción, es pecado, es blasfemia. Señor, yo te propongo un mejor tiempo, mañana. Señor, cuando tenga tiempo, entonces te hablaré. Hoy soy joven, mi negocio está prosperando. Hoy tengo que arreglar estas cosas. Hay prioridades, Señor, hay prioridades. Yo te llamo. La gracia, mis hermanos, no es un derecho, no es una opción para el día de mañana. Pues mismo Proverbios 27:1 dice, no sabemos lo que el día de mañana ha de traer. El hombre rico fue llamado necio porque él creyó poder disfrutar de sus bienes el día de mañana. Pero como nos dice el Evangelio de Lucas, su alma fue tomada esa misma noche. A veces, mis hermanos, nosotros como pastores se nos ha dado el privilegio de amonestar, de aconsejar, de platicar con los hermanos de la iglesia, y muchas veces en esas charlas comunes con respecto a la familia, de pronto se asoman convicciones entre los comentarios de algunos padres, y tales convicciones en tales charlas son verdaderamente alarmantes, mis hermanos. Algunos padres, ante la dureza de los corazones de sus hijos hacia las cosas del Señor, proponen resoluciones personales. Estas las extraen desde su misma carnalidad, pero no el consejo de la palabra. Ignoran el hoy del Señor. Bien, mi hija no quiere o mi hijo no quiere. ¿Qué haré? Ya sé, no los forzaré ni obligaré a venir a la iglesia. Si ellos no quieren, dejaré que ellos decidan cuál es el mejor tiempo para ellos. Tienen partido de fútbol, tienen que trabajar, tienen que descansar, quédate dormido, quédate dormida, no te molestes, no tienes ganas, no te obligaré, quédate con tu abuela, tu tía. Si te irrita que te insista, pues llevaremos la fiesta en paz. Ignoran el hoy del Señor. Muchos, tal vez suene algo extremista, tal vez no estén de acuerdo con esto, pero ¿acaso creen que el Señor les va a decir en aquel día, papá de familia,
madre de familia, te tomaste muy en serio el hoy del Señor, ¿eh? Fuiste demasiado extremo. ¿Por qué te lo tomaste tan en serio? Debiste ser un poco más relax. No te va a responder así. Otros dicen, se lo dejaré al Señor. Pero lo que comúnmente significa es, ya no voy a hacer nada. Porque yo tengo otras cosas más importantes que desgastar mi tiempo con mi hijo, con mi hija. Ya no haré nada. Me ocuparé de ver la tele, me dedicaré un poco de tiempo para mí, porque esto ya me cansó. Ahora, no me estoy diciendo que debes de traer a tus hijos con palos y gritos. Fuerza de las Escrituras es que nos presenta siendo como embajadores del Señor, donde nosotros debemos ser como canales del Evangelio, servir y hacer todo aquello que contribuya a acercar a nuestros hijos al Señor. Por eso debemos instruir con ejemplo, con palabras, consejería, amonestar, corregir, todo cuanto sirva para enternecer el corazón. Hacer lo contrario, mis hermanos, redundará en endurecimiento. Al despreciar la oportunidad de hoy, los hombres se hacen menos incapaces para el día de mañana. Porque entre más se desatiende el pecado, lo más que se fortalece y crece. La inclinación natural del corazón es endurecerse. Si la ternura del corazón de hoy no te permitió dar un paso de obediencia, mucho menos te permitirá darlo el día de mañana. Lo mismo es con usted, lo mismo es con sus hijos. Le dejaré que tome su tiempo y decida cuál es el tiempo. Ese tiempo jamás regresa. Es más difícil. ¿Cuántos estudiantes no reconocemos? De repente me encuentro a jóvenes y les digo, hey, ¿cómo está? Bla, bla. ¿A qué estás haciendo? ¿Y qué semestre vas? No estoy estudiando, estoy trabajando. Y es que estoy trabajando porque quiero ahorrar para pagarme mis estudios. Pasan 2 años, me los encuentro y siguen trabajando. Pasan 3 años y siguen trabajando. Acondicionan su vida de tal manera que jamás pueden regresar a la universidad. Algo similar sucede, pero mucho más grave y mucho más complicado es volver a los caminos del Señor. La universidad a la mente carnal presenta un beneficio para esta vida. El hombre caído no ve ningún beneficio en volver a la iglesia. Por lo tanto, téngalo por seguro que no volverán. Es muy, muy difícil. Recuerdo cuando estábamos trabajando en mi casa, en la construcción de mi casa, ¿no? Teníamos una charola, no sé si ya me la robaron, pero ahí teníamos una charola en el patio. Y en esa charola cabían 6 carretillas de arena, cabían 3 de piedra, cabían como 4 o 5 de cal y 2 de cemento. Y yo me llevaba a algunos jóvenes conmigo, me ayudaban para batir esa mezcla, pues me agarraba 400 pesos de la máquina y la batíamos a pulmón, como decimos, con la pala. Y la batíamos. Y ahí está, ¿no? La cantidad de todos esos materiales que cuestan dinero. Y la batíamos hasta que quedaba una mezcla uniforme, lista para ser colada. Ahora, si la naturaleza de la mezcla, si la dejas allí quieta, ¿qué pasa? Se endurece. Su naturaleza es endurecerse. Pensar que por causa de nuestro cansancio, por causa del sol, ya se nos hizo la 1, ya tengo hambre, y decir, ¿saben qué? Vamos a pararle, estamos cansados. ¿Qué les parece si volvemos mañana? Eso sería una tontería, ¿no? ¿Por qué? La mezcla se va a endurecer. El día de mañana toda esa mezcla es desperdicio. Habría que sacarla y tirarla. ¿Por qué? Ya no nos sirve para colar. Ahora, todo ese esfuerzo, mis hermanos, habría sido en vano. Todo ese dinero que se invirtió en ese material se perdió, es en vano, no sirve para lo que inicialmente nos propusimos hacer. La pérdida de lo que nos está hablando la Escritura, mis hermanos, del corazón es mucho peor. Tal y como esta mezcla se endurece al dejarla quieta, así el corazón del hombre, al no incomodarlo, al no amonestarlo, al no hostigarlo, se endurecerá y su pérdida es mucho
más valiosa, es peor. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si perdiere su alma? La duración de hoy, mis hermanos, también puede significarse que mientras existe la oportunidad para decidir, o sea, puede referirse también al estado sensible de la conciencia de Dios. Por eso la Escritura nos exhorta que como padres lo hagamos lo más pronto posible. Entre más pequeños, la conciencia es más sensible. Llegará un día donde ya no podremos gobernar a nuestros hijos, donde ellos ya tendrán convicciones firmes y nos resultará imposible o casi imposible poder persuadirles a hacer otra cosa. Ellos habrán de haber tomado sus propias decisiones. Entonces, mis hermanos, en este momento que tú estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy puedes entender esto, escucha. Segunda de los Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este hoy significa mientras el corazón es tierno, cuando la conciencia aún es sensible, cuando el intelecto aún es receptivo a la voz de Cristo. Hacer lo contrario terminará volviéndote en una persona dura, terca, quejosa, insensible espiritualmente. El evangelio dejará de tener atractivo, dejará de ser apasionante. Cuando el hoy de una persona se acaba, mis hermanos, es demasiado tarde. Su corazón se ha endurecido por causa de dejar para después lo que debió haber hecho hoy. El que le dice no a Jesucristo hoy, o que le dice no a cualquier parte de su voluntad o verdad, se endurece instantáneamente. Se endurece cada vez más. El hoy es el tiempo para decidirse. Es tiempo para retomar lo que has dejado, para comprometerte con Cristo como antes no lo has estado. Hoy es el tiempo para decirle no a tus apetitos carnales, a la pereza, a la indisciplina. Es el tiempo de preguntar al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer yo y mi casa para servirte? Señor, tengo el tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti y por los tuyos? ¿Qué lugar me tienes en tu obra? Señor, ayúdame a descubrir mis dones para encontrar mi función en el cuerpo. No dures más años siendo un espectador. Esta frase, si oyeres hoy su voz, es el requerimiento principal, mis hermanos, de los cristianos. Este es el requerimiento principal en relación al oficio profético de Cristo. Quiero decir que el oír su voz implica más que escuchar con los oídos externamente. Porque aquellos que escuchan de esta manera, mis hermanos, escuchan tal y como Faraón escuchó las palabras de Moisés. Escuchar externamente. Este faraón escuchó 10 advertencias. Ahora, no creo que Moisés haya llegado y nomás dijo y se retiró. Ha de haber insistido un poco, ha de haber estado negociando con Faraón. Y solamente se escribió lo que necesitamos. Sin embargo, sabemos que después de ignorarlas, ¿qué sucedía con Faraón? Se endurecía aún más. Se endurecía aún más. Y Cristo dijo en Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Esto está diciendo, oír no con oídos externos. Si desde tus oídos estas palabras entran a tu corazón y te impulsan, entonces puedes decir, verdaderamente tienes oídos espirituales, oídos preparados por el Señor para discernir, para escuchar, para entender su voluntad. De otra manera, puedes escuchar, puedes memorizarte los sermones, puedes memorizar lo que tú quieras, pero todo esto sirve para tu endurecimiento. ¿Por qué? Porque el escuchar la voz del Espíritu Santo implica más que oír con oídos externos, implica oír con el alma, implica oír con los sentidos espirituales. Implica al menos 3 cosas: entender lo que es escuchado. Entender lo que estás escuchando. Cuando el profeta Jeremías censuró a aquellos del pueblo que no entendían lo que les decía, él les dijo en Jeremías 5,
Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no entiende. Ellos escuchaban, pero no entendían. Creer lo que ha entendido. Cuando Jesús reprobó a los judíos en Juan 8, 46 al 47, por no creer lo que habían oído, Él agregó lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y también dijo en Juan 10, 26 al 27, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. También algo más que está implícito en este oír es obedecer. Cuando los israelitas aterrorizados recibieron la ley de Moisés, ellos le dijeron a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Esto está implícito. Estos tres elementos están implícitos en el oír de su voz. Escuchar con los oídos, pero no entender, no creer y menos obedecer, está muy lejos, mis hermanos, de ser verdadera fe. Ahora, no se engañen, mis hermanos. Fe no es solo escuchar. Venir y sentarse a escuchar gozosamente un sermón cada semana no es evidencia de tener fe que salva. Fe no es solo escuchar y entender. La mente, después de la caída, mis hermanos, retiene capacidades impresionantes de intelecto. Puede memorizarse libros, capítulos, incluso puede memorizarse la Biblia. Algunos quizás lo han hecho. Tiene facultades, capacidades impresionantes. Pero sin embargo, a la luz de la Escritura, no es solamente escuchar, no es solamente entender. Tampoco la verdadera fe se limita a escuchar, entender y creer. La evidencia de tener oídos espirituales para oír la voz de lo que el Espíritu Santo está diciendo es que el que escucha, entiende, cree y obedece. Estos tres elementos al menos podríamos citarlos acerca de la verdadera fe. Las anteriores, solamente escuchar y entender, pero sin obedecer, es simplemente lo que la Biblia llama en Santiago 2:20, una fe muerta. Una fe muerta. Ahora, es muy fácil discernir si tienes verdadera fe. Mateo 3:19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fuese sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, grita en el sermón. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los problemas lo apartan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mientras el mundo no le sonría, usted puede estar aquí. Pero tal vez a muchos de ustedes, si el mundo les empieza a sonreír, entonces se apartarán. Si el mundo les empieza a seducir, entonces se apartarán. Escuchar y no creer nos hace como aquellos de Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escuchar, mis hermanos, y no hacer es como el buen hombre que construyó su casa sobre la arena. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un buen hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cada día domingo, mis hermanos, tenemos un deber sublime y solemne. Hemos consagrado un tiempo especial donde la congregación habrá de reunirse y habrá de disponer sus oídos, no solamente sus oídos externos, los oídos de su corazón para escuchar lo que será predicado, lo que será extraído, y aquello que es conforme a las Escrituras debe de ser recibido rápidamente. Por eso decía al principio, todo lo que sea necesario hacer el día sábado o entre semana para presentarnos mejor preparados físicamente y mentalmente el día domingo, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. El sueño te estará robando tiempo. El cansancio te estará distrayendo. Existe un momento en la iglesia, en la congregación, donde se nos habrá de exigir una respuesta inmediata. Y esta consiste en oír mientras la palabra de Dios es predicada. Mateo 15:10 dijo, y llamando hacia la multitud les dijo, oír y entender. Hacer cualquier otra cosa, mis hermanos, en ese momento solemne, es simplemente no provechoso, es simplemente lamentable. Oír sin obedecer atrae un juicio inmediato. ¿Cuál es este juicio inmediato? Endurecimiento del corazón. ¿Por qué razón el evangelio hoy ya no es tan apasionante? ¿Por qué razón eso como de que pasar tiempo con el hermano comiendo como que no tiene tanto atractivo? El endurecimiento del corazón. ¿Por qué la iglesia ya no suena tan gozosamente como lo hacía antes en el pasado? ¿Por qué servirle un plato a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué no limpiar los baños de la iglesia? Porque ya el corazón se está endureciendo. Mis hermanos, debemos venir preparados para escuchar. Y debemos hacer lo que tenga que hacer antes para estar lo mejor, lo más perceptible en este momento. Como el pastor en la mañana decía, nosotros no venimos a improvisar, venimos y nos preparamos. Imagínense que yo me subo y digo, hermanos, es que yo ayer estuve haciendo una actividad y pues a ver qué me da el Señor aquí. En verdad, mis hermanos, tenemos que prepararnos. Ahora, no es vanagloria, no, y si en el profundo de mi corazón lo es, que el Señor me perdone, pero cuando ustedes están más perceptibles al mensaje, el esfuerzo de la semana por preparar el alimento espiritual, o sea, de eso que yo percibo, están apuntando, están preguntando, me motiva a seguir haciéndolo. Me motiva, me da gusto, así como expresó el pastor, me dio gusto verlos cantar. A mí también, yo también me siento gozoso. De verdad, mis hermanos, el Señor sabe, no me tomo a la ligera el tiempo del sermón. Es un trabajo arduo, dedico toda mi semana a prepararlo. Y yo sé que el Satanás a veces ha venido y me ha susurrado en mi oído y me dice, ¿a poco vas a hacer el resto de tu vida esto? Ahorita podrías estar platicando y tomándote un café con aquellos maestros. ¿A poco quieres estar aquí encerrado frente a un libro, frente a una computadora? ¿Esto es lo que quieres hacer? Pero encuentro ánimo, mis hermanos, cuando veo que ustedes están haciendo lo pertinente por sacar el máximo provecho. Entonces, mis hermanos, durante las siguientes semanas estaremos abordando ese terrible suceso registrado en la historia de Israel. Ese suceso que se nos es presentado a nosotros como una lección. Debemos prestar nuestros oídos, mis hermanos, del entendimiento. Recordar aquel trágico evento donde aquellos que creyeron caminar con el pueblo de Dios murieron por no oír, por no entender, por no obedecer lo que el Espíritu Santo dijo. Este suceso lo retoma nuestro escritor y los trae de los archivos de la historia para que sirva como una lección palpable del peligro al que nos exponemos si tomamos a la ligera el mensaje del Evangelio. El Señor dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Yo le animo, mis hermanos, que durante estas semanas donde continuaremos y extraeremos esta lección que el Señor presentará, y si te encuentras allí, si alguna de tus
tú como persona embonas en una de esas piezas, mis hermanos, es para ti el mensaje. Oremos.